Bienvenidos a la Vía Verde con Mac, un canal dedicado al transporte activo. Hoy damos un paseo en bici por la ciudad y una vía verde en Austin, Texas. La ruta comienza en el Capitolio del estado de Texas y desciende hacia el lago Lady Bird, luego hacia el oeste hasta el puente Roberta Crenshaw, donde cruzaremos y regresaremos hacia el centro, terminando en Terry Black's BBQ. La ruta completa es de 8 kilómetros y es casi completamente plana. No hay muchos lugares en Texas conocidos por ser seguros para andar en bicicleta, pero hay algunos puntos destacados en Austin y un gran potencial sin explotar como destino para bicicletas. Originalmente planeé andar en el sendero Waller Creek Greenbelt y destacar el distrito cultural Red River, pero estaba completamente bloqueado con tiendas de campaña y personas viviendo en el camino. Es inusual que diga algo negativo sobre alguno de los lugares que visito, pero creo que es importante informar a los demás que tengan cuidado al andar en ese sendero. Hasta que la ciudad limpie el área, le animaría a evitar el sendero Waller Creek Greenbelt. Cruce la calle y únase al carril bici. Esta es la avenida Congress, una de las principales vías de la ciudad. Esta es la única parte del recorrido donde tenemos que preocuparnos por los autos y los conductores de Austin solo intentaron matarme una vez hoy. Justo aquí. Si andar en la calle no es lo suyo, entonces sugiero tomar el sendero una vez que lleguemos al lago. A la izquierda, a unas 6 o 7 cuadras, se encuentra el distrito cultural Red River, pero actualmente no hay una infraestructura segura para bicicletas para llegar allí. Está lo suficiente cerca como para ir caminando y algunos de los lugares destacados son Stubbs BBQ, los clubes de comedia Creek in the Cave y Comedy Mothership y el Museo de lo Extraño. El teatro a la izquierda es el Teatro Paramount. Fue construido en 1915 y ha albergado eventos como el estreno de Batman en 1966. Al igual que muchos teatros en el país, ha luchado por su supervivencia, incluyendo el letrero con su nombre. Hablaremos más de esto en un momento. A la izquierda está el distrito Waller Creek, que cuenta con algunos de los hoteles de mayor categoría, como el Four Seasons y el Fairmont. Esta intersección es la calle Tercero, que tiene un carril bici protegido. Tómelo hacia la izquierda para ir al centro de convenciones o hacia la derecha para ir al sendero Shoal Creek. Estamos a 2 cuadras del sendero Butler Bike, así que decidí seguir recto y unirme a ese sendero junto al agua. Cruce César Chávez y use esta rampa específica para bicicletas para girar a la derecha y unirse al sendero. Estas rampas de uso múltiple son una forma hermosa y agradable de llegar al sendero Ann y Roy Butler para caminar y andar en bicicleta, donde pasaremos la mayor parte del paseo de hoy. Nos dirigiremos hacia la derecha mientras miramos el agua, pero si girarán a la izquierda, estarían inmediatamente en el puente de la avenida Congress, que es famoso en la zona por los murciélagos que viven debajo. Los 1,5 millones de murciélagos son la atracción más popular de Austin. Cada noche, entre marzo y octubre, los murciélagos vuelven desde el puente de 30 a 60 minutos antes de atardecer para buscar comida. Busque un lugar en el puente junto al sendero o incluso en un barco para presenciar este espectáculo único. Una recomendación que tengo es ver los murciélagos desde el lado este del puente, que es el opuesto al que estamos porque estarán mirando hacia el oeste. Además del espectáculo de los murciélagos, podrán disfrutar del telón de fondo del atardecer de Austin. Estamos en el Ann and Roy Butler Hike and Bike Path, que lleva el nombre de un exalcalde de Austin y su esposa. El sendero completo tiene 16 kilómetros de largo y rodea ambas orillas del lago Lady Bird. Hay algunas secciones pavimentadas, pero la mayoría es de tierra compacta. Lo que hace único a este sendero es que, al ser en su mayoría sin pavimentar, hay algunas secciones bastante amplias que ayudan a dar espacio a todos. Cuando estaba pavimentado, era estrecho considerando lo concurrido que estaba el sendero. En general, este es un sendero maravilloso para todas las edades fuera de la calle.
Puede girar a la derecha aquí para unirse al sendero Shaw Creek, que en el mapa parece 5 kilómetros de sendero fuera de la calle a lo largo de un arroyo. Me gustaría que me cuenten en los comentarios si este sendero es viable y seguro. A nuestra derecha hay un par de cosas que vale la pena mencionar. Hay un sendero que recorre el lado opuesto de la calle, llamado Lance Armstrong Bikeway. Actualmente está incompleto, pero promete ser algunos kilómetros más de senderos fuera de la calle. Una forma de llegar de manera segura al Lance Armstrong Bikeway desde aquí es tomar el puente James D. Pfluger. Este puente atraviesa César Chávez hacia el carril bici Armstrong si va hacia el norte y atraviesa el lago Lady Bird hacia el sur. La calle Lamar es una vía transitada que atraviesa el lago aquí y su puente era hostil para las personas fuera de los autos. No había carriles para bicicletas y las aceras eran estrechas. Un ciclista murió atropellado por un conductor ebrio en el puente en 1991 y aumentó la presión para tener un cruce seguro para peatones y ciclistas. El puente para autos se agregó a la lista de lugares históricos, por lo que los ingenieros estaban limitados en lo que podían hacer con el puente existente. El ayuntamiento decidió que un puente separado para peatones y ciclistas era la mejor solución. El puente lleva el nombre James D. Pfluger, un arquitecto de Austin que ayudó a diseñar los senderos para bicicletas y caminatas. Hay un túnel que lleva a un complejo deportivo y a la estación de Amtrak. Aquí es donde se encuentra la ruta Amtrak accesible que va hacia el norte hasta Chicago y hacia el oeste hasta Los Ángeles. Su proximidad a este sendero facilita mucho a viajar a Austin con su propia bicicleta. 6th Street Austin es una de las organizaciones locales de defensa de la bicicleta en la zona. Uno de sus objetivos principales es lograr que el 50% de la población utilice el transporte público y los métodos de transporte activo para el año 2039. Para lograr esto, se centran en la red de prioridad para bicicletas para todas las edades y habilidades. También conocida como la red de prioridad para bicicletas AAA, es una visión de senderos seguros y los carriles bici protegidos para que los usuarios de todas las edades puedan moverse por la ciudad. A la derecha está la escuela preparatoria Austin. Creo que es genial tener rutas realmente buenas sin autos hacia las escuelas y es algo que desearía tener más en América del Norte. Cuando los estudiantes pueden ir y venir a la escuela de manera segura sin un auto, les ayuda a desarrollar independencia y libera a los padres de ser un servicio de taxi. La mayor parte del paseo de hoy es a lo largo de Lady Bird Lake, que forma parte del río Colorado. Yo sé que puede parecer que no recuerdo mis clases de geografía, pero este es un río Colorado separado al que nutre el oeste de los Estados Unidos. El lago Lady Bird era Town Lake y recibió su nombre en honor a la ex primera dama. Lady Bird Johnson fue una de las líderes que ayudó a limpiar Town Lake y abogó por un sendero que lo rodeara por completo. Su visión era un sendero accesible para sillas de ruedas décadas antes de la ley de estadounidenses con discapacidades. Pronto cruzaremos el lago Lady Bird y regresaremos al otro lado de él. El puente lleva el nombre de Roberta Crenshaw, una líder cívica y filántropa de Austin. Fue una defensora de los parques y los espacios abiertos, y los habitantes de Austin tuvieron la suerte de contar con ella como ella. Sus contribuciones incluyen reclutar a Lady Bird Johnson para apoyar el proyecto del lago y recaudar fondos para el jardín y museo de esculturas UMLA. Ella donó personalmente 6 acres de tierra para crear Parque Reed y 30 acres para lo que ahora es el Parque Roy G. Guerrero. Era dueña de la mitad del Paramount Theater, el que pasamos en Congress, y en 1976 donó su parte para que pudiera ser renovado y preservado.
Por último, fue Roberto Crenshaw que luchó en los años 90 por un puente peatonal justo aquí, que se inauguró en 2004 y se le dedicó en 2005. ¡Qué legado tan impresionante! Si continúan recto y cruzan la calle, llegarán al Austin Nature Center. Este museo familiar tiene 8 acres de exhibiciones, muchas de las cuales están al aire libre, y la entrada es gratuita. A la derecha está Parque Zilker Metropolitan, que incluye el jardín prehistórico Hartman, la piscina conmemorativa Barton Springs y el campo de disc golf Zilker Park. En total, hay 351 acres para disfrutar. Creo que esto es lo más impresionante de Austin. Tiene una ciudad fantástica e interesante, pero también tienen un acceso notablemente cercano a la recreación al aire libre. Y esto se debe a visionarios como Andrew Jackson Zilker, quien donó este enorme terreno. Además de la recreación en el Zilker Park, aquí es donde se lleva a cabo el festival de música Austin City Limits para otoño. El otro gran festival de música aquí, South by Southwest, se lleva a cabo en toda la ciudad cada primavera. Austin City Limits es un fin de semana largo, mientras que South by Southwest dura un poco más de una semana. Estos festivales y la alta calidad de la música en vivo todas las noches hacen de Austin una de las principales ciudades musicales de los Estados Unidos. Contribuyen a un legado que fue construido por leyendas como Willie Nelson, Janis Joplin y Stevie Ray Vaughan. Más adelante en este sendero hay una estatua de Stevie Ray Vaughan y al otro lado del río hay una de Willie Nelson. Joplin y Nelson también tienen un mural que los representa en el lado este del centro de la ciudad. Tengo información sobre todo esto en la descripción. El punto lunar ofrece vistas del horizonte de Austin desde el lago y es un gran lugar para documentar su viaje con una foto. Más adelante está el puente para peatones Barton Creek y lo cruzaremos para no alejaros demasiado del lago Ladybird. Estamos girando a la izquierda, pero si giran a la derecha, llegarán al jardín de esculturas Umlauf en un medio kilómetro. Una organización que ha sido defensora del transporte activo es Austin Outside. Su misión es que todos los habitantes de Austin estén a menos de 10 minutos de un parque, espacio verde o área natural. Ayudaron a organizar la propuesta B en la votación de 2020, que fue aprobada por 2/3 de los votantes y destinó casi $500 millones a proyectos de transporte activo. Como visitante, lo que más me entusiasma es que más de la mitad de este monto se asigna a senderos urbanos, carriles bici, aceras mejoradas y inversiones en Vision Zero. Se espera que los fondos completen el 70% de la red de AAA para bicicletas en la calle. Los habitantes locales deberían estar entusiasmados con el dinero asignado a su programa de rutas seguras a las escuelas, que sea más seguro y agradable ir a la escuela a pie o en ruedas. Pronto giraremos a la derecha y atravesaremos el Parque Metro Butler.
Si están buscando un paseo más largo, aún les quedan 5 kilómetros más de recorrido fuera de la calle en el sendero Butler para disfrutar junto al lago, incluyendo una pasarela de 2 kilómetros de largo que se completó en 2014. Además, el sendero Butler se conecta con el sendero Roy Guerrero y varios otros, así que tiene muchas opciones para paseos más largos y sin estrés. Pero es hora de almorzar, así que giraremos a la derecha aquí para atravesar el parque Metro Butler y llegar a Terry Black's. Hay muchos senderos pequeños, pero en general diríjanse hacia el sur, hacia la carretera principal, que es Barton Springs Road. El Parque Butler incluye un jardín infantil Alliance, el centro de arte Doherty, la colina Doug Sam, el campo de golf de Butler Pitch and Putt y los terrenos donde se encuentran el Long Center y el Palmer Event Center. Cerca del agua encontrarán la estatua de Stevie Ray Vaughan que mencioné anteriormente. Si este video les fue útil, háganmelo saber presionando el botón me gusta. Y suscríbase si no quieren perderse el próximo gran paseo. Nos vemos en la próxima Vía Verde.